La hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 15 de agosto de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy 15 de agosto es la fiesta de la Asunción de la Virgen. Ella fue ascendida a los cielos. Lo del Señor fue la ascensión porque subió a los cielos por su propia virtud y por su propio poder. Por María vinieron los ángeles y la llevaron al cielo, y es lo que estamos celebrando hoy. La fiesta en virtud de la ley Emiliani pasa para el próximo lunes, cuando seremos el único país del mundo que se encuentre en fiesta. El mundo a dos dedos de la caída del Producto Interno Bruto de Alemania en el segundo trimestre conmovió todas las estructuras económicas, cayeron todas las bolsas durísimamente, cayó el precio del petróleo, el mundo enfrentaba una recesión. El presidente Trump culpa a la Reserva Federal y le dice que en lugar de bajar la tasa de interés 0,25 la debió bajar un 1% para dar señales inequívocas de apoyo a la producción. De todas maneras, la situación económica es muy delicada. Hoy en Colombia conoceremos el comportamiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año, es decir, hasta junio 30, y conoceremos, por supuesto, las noticias del semestre, porque si conocemos las del segundo trimestre, no es sino sumar el primero y el segundo. ¿Cuánto crecerá la economía colombiana? Hoy se inaugura el túnel de Oriente, el que comunica las ciudades de Medellín y de Río Negro en Antioquia. Una obra ejemplar que tuvo enemigos en el gobierno nacional, especialmente un señor que se llama Framper. La quiso paralizar por razones ambientales y la paralizó efectivamente mucho tiempo. Finalmente la obra pudo continuar, se hizo en el plazo que estaba previsto, por el dinero que estaba previsto. Más de 80 empresas antioqueñas se unieron para esta obra inmensa, que será la más grande del país mientras no se inaugure el túnel de la línea. Y como del túnel de la línea nunca se sabe cuándo lo inauguran, pues tendremos el túnel de Oriente como el más grande de Colombia, de 8.200 metros, 8 kilómetros 200. Se está pensando en hacer un túnel es decir, un segundo túnel, porque hay un tubo ya en desarrollo, tubo como lo llaman, es decir, otra excavación que servirá para emergencias de este túnel principal. Pero se está pensando en hacerlo como debe ser, un doble túnel que comunique la ciudad de Medellín con Río Negro, que se convierte en una parte de Medellín que tiene que ser muy bien planificada, muy bien estudiada. El Fondo Nacional del Ahorro está camino a la privatización. ¿Qué se pudo hacer en este año después de los desastres politiqueros del gobierno anterior, que manejó el Fondo Nacional de Ahorro como si fuera la casa propia de unos políticos? ¿Se acuerdan del famoso Posaíta? Bueno, el Fondo Nacional de Ahorro, que había tenido excelente desempeño en la época del ex senador Ricardo Arias, ahora se convierte en una nueva realidad, que nos contará de ella la señora presidenta del Fondo Nacional de Ahorro. ¿Es cierto que va camino de la privatización? Ya lo veremos. Se presentó recusación al amigo de Santos que quiere ser su juez. El señor Cárdenas sí es amigo de Santos. Ahí no
prevalece el cuento, la anécdota, el chiste o el chisme, como en el caso de Ricardo Ferro, que le atribuyen enemistad con Santos, que no la tuvo simplemente porque no lo conoció. Cárdenas sí fue subalterno de Santos, íntimo amigo de Santos y quiere ser su juez. La senadora Paola Holguín presentó recusación contra Cárdenas. Ya nos contará Demar Córdoba en qué paró esa discusión el día de ayer. Y esto siguiendo la vieja tradición de que los amigos absuelven a los amigos, porque tenemos el caso de Ángela María Buitrago, uno de los casos más escandalosos de corrupción en las cortes del país, a sabiendas, absolutamente a sabiendas, de que el juez era íntimo amigo de la señora y de que el abogado de la señora, también íntimo amigo del juez, del magistrado del tribunal, se absolvió a Ángela María Buitrago diciendo que ella sí había cumplido y que se había hecho la diligencia, se había adelantado la diligencia en la escuela de caballería en la que habría participado el cabo Villamizar, que dijo en todos los tonos, de todas las maneras, que nunca estuvo en la escuela de caballería y que esa firma que aparece en ese documento no es la suya. Y no fue posible hacer un dictamen pericial sobre la firma, porque así es la justicia colombiana, señores. La justicia colombiana es un perro rabioso que no muerde sino a los enemigos políticos de quienes eligen a los jueces. La Estatua de la Libertad solo le da la bienvenida a europeos, dice el señor Trump para escándalo del mundo entero. Ya nos contará Cristina Londoño cuáles son los últimos desarrollos, las últimas encuestas sobre la manera como los americanos están viendo a los migrantes. Sorpréndanse, sorpréndanse, estén listos para una sorpresa. Como les decíamos, hubo fuerte caída de las bolsas europeas y de Wall Street. El petróleo cayó 4%, el café está en 98 centavos de dólar la libra, el dólar está pasando los 3.450 pesos en Colombia. Magnífica noticia para los exportadores, decíamos ayer con el doctor Álvaro Cámaro. El problema es que no hay exportadores en Colombia. Las exportaciones están abandonadas, no somos competitivos y estamos viviendo del petróleo, del café que somos capaces de exportar, de unos bananos y de unas flores, que es el único desarrollo empresarial de los últimos tiempos en Colombia. Les repetimos, hoy a las 11 de la mañana se conocerá el dato sobre el crecimiento del PIB en el segundo semestre en Colombia. Medimás sale de 3 regiones, del Chocó, de Sucre y del Cesar, por pésimo servicio. ¿Qué va a pasar con Medimás? Boyacá se niega a pagar ampliación de la autopista norte de Bogotá. Claro, Peñalosa pone el peaje para la entrada a Bogotá, pero ¿quiénes entran a Bogotá? Pues los que vienen de fuera de Bogotá y especialmente los boyacenses, que van a tener un recargo en los precios de sus productos, que van a ser los paganinis del peaje del señor Peñalosa. Boyacá protesta. Nos dieron ayer el dato de un crecimiento muy importante del consumo de hogares en junio. No se les olvide que hay 2 millones de venezolanos adicionales que consumen. Tienen que consumir para no morirse de hambre. El déficit en cuenta corriente es altísimo, las exportaciones bajísimas, un bajo crecimiento es lo que se espera, ya veremos. La niña de 12 años abusada y asesinada en Medellín. Esta fue otra tragedia infinita. Pero no damos el dato porque nos guste dar este tipo de noticias, sino para poner de presente un hecho. El muchacho que abusó de ella, que la desnudó, que la asesinó, estaba drogado. La droga es el comienzo y el fin de la tragedia colombiana. No lo hemos podido entender y sobre todo la Corte Constitucional o no lo ha podido entender o no lo quiere entender.
A propósito, hubo una masacre en Remedios, Antioquia. Fueron asesinadas, se dice que por lo que todavía no se sabe bien el desenlace de la cuestión, 4 personas, entre ellas un menor, un niño. 4 personas asesinadas en Remedio. Averigüen por qué. La cocaína, tragedia colombiana. Muertos 2 militares, uno en Antioquia por el ELN y otro en el Cauca por las FARC. Ya ni esas noticias se publican. ¿Para qué? Militares muertos. No tienen importancia. Simplemente una estadística, ¿verdad? Pues esos militares tenían padres, tenían hermanos, probablemente tenían hijos. 2 militares asesinados, el uno en Antioquia, el otro en el Cauca, muerto por las FARC. Sacude al mundo la noticia de otro tiroteo en los Estados Unidos, esta vez en Filadelfia, y fue un tiroteo contra la policía. Milagrosamente, ninguno de los policías falleció. Hay 6 oficiales heridos y el sospechoso del tiroteo está bajo custodia. ¿Por qué? ¿Por qué? En Colombia, en la noche de ayer, una bomba explotó en la carretera que va de Cali a Popayán, en Santander de Quilichao. Hay paso restringido por la vía. Bolivia sigue los pasos de Venezuela. Evo Morales eliminó todas las garantías y se hará reelegir a la fuerza. Los dictadores son así, llegan de cualquier manera al poder y vaya para que lo dejen. Lo de Bolivia es otra tragedia continental de la que ni siquiera hablamos. En España, el Partido Popular gana la presidencia de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Se consolida Pablo Casado como el gran jefe del Partido Popular. Hay festival en México. Está muy bueno ese festival. Los grandes interventores serán Juan Manuel Santos, un delincuente perseguido por la justicia colombiana por todas las irregularidades que cometió, y pues al menos por algunas de ellas será procesada, y la otra personalidad será Baltasar Garzón. ¿Recuerdan ustedes? El juez español que vino acá a contratar con la Fiscalía General de la Nación, con Montealegre, le dio contratos inmensos, pues fue por prevaricador, fue eliminado de la carrera judicial en España. De modo que tal para cual, mano a mano, Juan Manuel Santos y el ex juez Baltasar Garzón. Avianca Holdings da en prenda su marca para refinanciar deuda. Bonos al 2020 los están cambiando, los están renegociando. La situación de Avianca Holdings es una situación muy delicada. Pruebas contra León y Plata, hay carros, hay dinero, dicen. Nosotros agregamos, ¿y los inmuebles? ¿Y los cuadros que le dejaron sacar de la casa? Parece que era una pinacoteca valiosísima. Bustos, el tercer magistrado de la Corte Suprema de Justicia que está acusado de graves delitos. Esa es la Corte Suprema de Justicia que tenemos. Esa es la que persigue al presidente Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, y la que tiene unos hallazgos. Este Barceló es un genio. Estaban buscando el teléfono de una persona en el Chocó y, oh sorpresa, entre 40 millones de teléfonos con los que se pudieran equivocar, se equivocaron y encontraron el teléfono de Álvaro Uribe. Y le grabaron sus conversaciones. Y él dice, muéstrenlas, hagamos el proceso. Esa es la Corte Suprema de Justicia que tenemos para que no se nos olvide ni un minuto. En los Estados Unidos, Nancy Pelosi, que es la portavoz del Partido Demócrata, amenaza hundir los acuerdos con Gran Bretaña después del Brexit si es que hay un daño con la salida del Brexit de la comunidad irlandesa. El presidente Trump de los Estados Unidos está de acuerdo con Xi Jinping
en la búsqueda de una solución a la crisis de Hong Kong. Los manifestantes han pedido excusas por haber paralizado el aeropuerto. Eso les parece que fue una equivocación, pero las manifestaciones continúan. La situación de Hong Kong es muy delicada. Xi Jinping quiere acabarla, pero que la acabe a través de negociación y no por la fuerza bruta de los tanques de guerra que tienen las proximidades de Hong Kong. Como decíamos al comienzo, Angela Merkel advierte que la economía alemana podría ir hacia la recesión. Ya reportó caída del 0,1% en el segundo trimestre. Hay recesión económica cuando cae una economía 3 trimestres consecutivos. San Francisco, California, es una de las primeras ciudades del mundo y la primera en los Estados Unidos en prohibir la venta de cigarrillos electrónicos. Estos cigarrillos que se pusieron en boga para que la gente pudiera dejar el vicio de fumar han resultado más peligrosos que el cigarrillo mismo. Aquí muy peligrosos para la salud de los menores. María Clara Ospina levanta su voz de protesta contra la violación de mujeres en los grupos armados y contra la impunidad con la que culminan todas esas violaciones. En una cosa no estamos de acuerdo con ella, y es que ella dice que por fortuna se dictó la ley que impedirá que se consideren como delitos conexos con los delitos políticos los delitos sexuales. Pero eso quiere decir que es de ahí en adelante. Hacia atrás, lo que hicieron fue consagrarlos como si fueran partes del delito político. ¡Qué horror! Las últimas de Maduro. Ahora resolvió que Álvaro Uribe Vélez lo quiere asesinar con 32 mercenarios que ha contratado para el asunto. Cuando uno está loco de verdad. Una corte de Italia ordena el ingreso al país de 147 inmigrantes que se encontraban en una embarcación que llevaban muchos días en ella en condiciones inhumanas y que no tenían dónde llegar. Una corte italiana ordena que se les abra espacio en Italia. Mario Vargas Llosa sobre Argentina. Hay un escrito del Premio Nobel de Literatura fantástico sobre lo que era Argentina, en todos los órdenes. Y cómo ese país se convirtió en un país del tercer mundo, en un país de una inestabilidad política asombrosa, un país empobrecido, un país postergado por obra del populismo peronista. Argentina, no olvidemos, fue uno de los países más ricos del mundo y más progresistas, y con mayor desarrollo cultural y tecnológico y en todos los órdenes de la vida social. Y en Hoy en la Historia, año 1805, en el llamado Monte Sacro. Habrá que ver cuál fue el Monte Sacro donde el libertador Simón Bolívar, ante su antiguo mentor y educador Simón Rodríguez, juró liberar los países de América y no darle reposo a su brazo ni a su alma hasta que no consiguiera la libertad de todo el continente. Eso fue cuando Bolívar tenía 22 años de edad en el año de 1805. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. En la red de Radio Red RCN,
La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Son franceses gitanos cuyos miembros tienen ascendientes españolas e interpretan este caballo viejo a su manera, que tiene también el nombre de bamboleo. Con esa canción que nos levante el espíritu, que nos levante el ánimo, saludemos la mañana desde los Estados Unidos. Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, en momentos en que la situación migratoria en Estados Unidos está tan tensa y hay tanta división en este país en torno a lo que se debe hacer con los inmigrantes, la manera en que se debe tratar a los indocumentados y cómo recibir o no recibir a los que piden asilo en la frontera, la organización Pew saca un nuevo estudio que destaca el sentir nacional en torno al tema migratorio. Y hay varias cosas que llaman la atención. Y la primera es que más del 70% de los estadounidenses están de acuerdo en que muchos de los indocumentados en este país se merecen un camino a la legalización, a legalizar su situación en este país si cumplen con ciertos requisitos. Obviamente entre esos requisitos está que no hayan cometido crímenes, que hayan pagado impuestos, y muchos de los requisitos que se mencionan es que hayan aprendido a hablar inglés. También muestra el estudio de la organización Pew que la mayoría de los estadounidenses, el 65%, incluyendo a republicanos y demócratas, creen que el presidente Trump ha manejado muy mal la situación del asilo político en la frontera. Dicen también que se necesitan más jueces en la frontera para manejar los casos de asilo político y que los migrantes deben ser tratados con mayor dignidad, que se les debe respetar sus derechos humanos y que deben recibir lugares donde dormir y la comida adecuada. Obviamente, según muestran los números, son más los demócratas que están preocupados por el bienestar de los indocumentados en la frontera que los republicanos. Incluso la encuesta muestra que el 77% de los republicanos piensa que se debería dificultar la entrada de los que están pidiendo asilo en este país, quizás sea con la esperanza de que esto desanime a miles o millones más de emprender rumbo norte, y que el 79% de los demócratas lo que consideran es que hay que hacer más fácil el proceso de asilo en la frontera para que la gente que llega desesperada pueda entrar y sus procesos migratorios sean agilizados. Pero de todas maneras hay un 27% de los estadounidenses, a pesar de este sentir positivo hacia muchos de los inmigrantes, hay 27% de los estadounidenses que dicen que la única solución para lidiar con la inmigración indocumentada es deportar a todos los indocumentados que hay en este país. Salí a entrevistar a muchísimos inmigrantes a ver qué sienten, cómo ha cambiado el ambiente, si es que ha cambiado. Muchos de ellos dicen que sienten más tensión en el ambiente, que se sienten detestados por los estadounidenses, sobre todo en los últimos 2 años desde que llegó el presidente Trump al gobierno, pero otros lo que dicen es que en sus comunidades son aceptados, son bienvenidos y que sus trabajadores pues los apoyan porque los necesitan. Hay otros latinos que dicen que la inmigración ilegal o indocumentada tiene que ser controlada en los Estados Unidos, que este país no puede abrirle las puertas a todo el mundo y que simplemente no se sabe qué es lo que está entrando en este momento por la frontera sur. Realmente les preocupa la posibilidad de que se estén colando criminales, asesinos y ante todo terroristas. Esa es la mayor preocupación. Sin embargo, muchos inmigrantes dicen que se sienten bien tratados, que están contentos, y es que hay una actitud positiva de las mayorías hacia los inmigrantes, según demuestra la encuesta de la
organización Pew. Por ejemplo, dice que el 69% de los estadounidenses no cree que los inmigrantes cometan más crímenes que los ciudadanos. 77% dicen que los inmigrantes son necesarios porque hacen los trabajos que nadie más quiere hacer. Y el 73%, casi 3 de cada 4, dice que son honestos, trabajadores y luchadores, y tanto como los ciudadanos de este país, y que se merecen la oportunidad de quedarse aquí si pueden cumplir con la serie de requisitos. Bueno, con esta encuesta vemos una nueva actitud en los Estados Unidos hacia los inmigrantes, una actitud ante todo positiva, aunque muchos de ellos dicen que en este momento se sienten más perseguidos que nunca. Y claro está, estuvo ese ataque, ese crimen de odio en la frontera en El Paso, que tiene a la comunidad latina en este país con los pelos de punta. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Los inmigrantes en los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitan migrantes como los necesita Rusia, como los necesitan muchos países del mundo que están siendo muy cuestionados, muy comprometidos con lo que se llama el invierno demográfico. Muy pocos jóvenes para mantener muchos viejos. La población cae peligrosamente en muchos países. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Mientras en Bogotá se inaugura con bombos y platillos un semáforo contemporizador, en Antioquia se inaugura hoy el túnel más largo de Sudamérica con una extensión de 8.2 kilómetros en un complejo de infraestructura que alcanza los 24 kilómetros, mediante los cuales se conectarán los valles de Aburrá y San Nicolás, es decir, a Medellín con Río Negro, mejorando pues de manera considerable los tiempos de desplazamiento. Por ejemplo, los tiempos entre el aeropuerto José María Córdoba y la capital de Antioquia mejorarán, y se estima que ese trayecto se hará en tan solo 18 minutos. Una obra que no estuvo exenta de retos y de dificultades. Hay que recordar que si bien se inició su construcción en el año 2009, la misma se paralizó y luego en el 2012 el gobierno de Santos pues frenó por completo el proyecto. Fue en 2014 cuando se pudo retomar la construcción de este megaproyecto para hoy inaugurar esta obra que tuvo un costo de alrededor de 1 billón de pesos y que demuestra que a pesar de las dificultades en Colombia sí se pueden hacer las cosas, y en Antioquia los paisas dan ejemplo de ello. El túnel de Oriente, que sería el segundo más largo del país si el de la línea estuviera listo, pero pues el de la línea es otra historia de la cual aún guardamos la esperanza de dar noticias como la que damos hoy del túnel de Oriente. Este túnel de Oriente es bidireccional con un carril en cada sentido por el que no podrán transitar motocicletas. Será un túnel complementado por otro cuyo cierre financiero pues estamos esperando a ver si se da o no, esperamos que sí, y la construcción de ese segundo túnel tardaría otros 2 años y medio para que pues lo tengamos en servicio, un costo adicional de 550.000 millones de pesos, y con esa obra, con ese segundo túnel, pues Medellín y Río Negro quedarían conectadas con 2 túneles doble calzada unidireccionales. Así que pues es una obra que celebramos, desde la hora de la verdad. Nos unimos a las voces de alegría y a la felicitación que hay en Antioquia y en Medellín, que una vez más le demuestran al país que los sueños sí se pueden hacer realidad, y lo hacen mostrándonos este túnel, esta mega obra que finalmente se inaugura. Claro, tuvo dificultades como todo, pero están entregando una obra que, si sumamos bien los tiempos, tomó en tiempo de construcción alrededor de 5 años, mientras que aquí en Bogotá, ¿cuánto fue que nos demoramos haciendo, por ejemplo, el deprimido de la calle 94? Un deprimido. Bueno, pues en Antioquia le entregan hoy al país este megaproyecto y lo celebramos aquí desde la hora de la verdad. Salud Antioquia, salud Medellín, salud Río Negro, salud a los antioqueños que han sido capaces de hacer esta obra sin aspavientos. Más de 80 empresas antioqueñas se juntaron para cumplir esta tarea, que es un verdadero sueño, porque la ida de Medellín al aeropuerto de Río Negro era cada vez más complicada.
pues ahora será cada vez más sencilla, 18 minutos. Pues, ¿cómo llega usted en 18 minutos al aeropuerto El Dorado? No, no, Pues no. No, a duras penas si sale tal vez del CAN en momentos en que no haya tráfico. Para ir de cualquier lugar de la ciudad al aeropuerto El Dorado, usted tiene tranquilamente 1 hora de desplazamiento. Esto va a ser cosa de 18 minutos entre Medellín y Río Negro, a través de un túnel con todas las especificaciones, sin hacer daño al medio ambiente, sin que tengamos nada que lamentar, ni en materia de presupuesto, ni en materia de tiempo invertido. Ya hablaremos con el presidente de la concesión para que nos cuente más detalles que demuestran que en Colombia las cosas sí se pueden hacer cuando hay voluntad y cuando hay tesón y espíritu de emprendimiento como el que tiene la gente de Antioquia, la de Medellín, la de Río Negro, la de todo el departamento. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. La noticia internacional más importante de esta hora es la jornada negra que vivieron ayer los mercados económicos internacionales. Las principales bolsas del mundo se cayeron ante el miedo de la recesión económica mundial. Wall Street registró una fuerte caída el día de ayer. El Dow Jones cayó en un 3,05%. Esta es la peor jornada de este índice en 2019. El Nasdaq en un 3,02% y el Standard & Poor's en 2,93 puntos porcentuales. Por otro lado, ayer se publicó el crecimiento económico del segundo trimestre del año de la eurozona, que fue del 0,2%, traduciéndose en un estancamiento, ya que comparada con la del primer trimestre fue de 0,4%. La canciller alemana Angela Merkel no dio buenas noticias, pues la economía alemana, motor principal de la región, no tiene un buen crecimiento. El PIB de ese país se concentró en el 0,1% en el segundo trimestre. Esto permite pensar que este mercado entrará en receso. Cabe recordar que entre junio y septiembre de 2018 también esa economía presentó datos negativos. En China, las cifras también son negativas, pues ese gobierno informó que su dato de actividad industrial cayó hasta su nivel más bajo en los últimos 17 años. Las reacciones ante este hecho no se hicieron esperar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó por el brusco descenso a la Reserva Federal de su país y dijo que la locura de la curva de rendimientos invertida no debería ser así y que debería estar fácilmente recogiendo grandes recompensas y ganancias, pero que todo esto no lo deja hacer la Reserva y que ella hace que todo esto se impida. Doctor, en nuestro país las noticias tampoco son positivas, pues la bolsa también cayó, el Colcap cayó en 2,5%. Hoy se realiza en la ciudad de Medellín la asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, y también hoy el DANE hacia las 11 de la mañana entregará cifras que esperamos que sean alentadoras. A esto también se suma la caída en el precio del petróleo y muchos analistas culpan de esta crisis a la guerra comercial y arancelaria entre China y Estados Unidos, pues estas dos naciones siempre se están peleando por este tema. Además, también están culpando a los ataques a buques petroleros en el Estrecho de Hormuz. La economía del mundo se está cayendo, doctor Fernando. La economía del mundo pasando por uno de sus peores momentos en mucho tiempo. Ojalá esto no sea el inicio de una recesión generalizada, de una crisis parecida a la que ya sorteamos hace unos cuantos años, pero con grave daño para muchos. Ya veremos. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como lo anticipamos tantas veces en la Hora de la Verdad, doctor Fernando, el tema de las zonas veredales con las FARC terminó siendo algo no transitorio, sino para siempre. Desde diciembre de 2016 al 29 de mayo de 2019 era la idea de mantener las famosas zonas veredales. Eso fue por lo menos lo que se estableció. Por eso eran zonas transitorias. Los guerrilleros de las FARC que hoy siguen en las zonas que ya no se llaman transitorias, sino espacios territoriales de capacitación y reincorporación, son solo 3.296 personas, de acuerdo con datos entregados a la Hora de la Verdad por parte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Hoy la noticia es que esos espacios territoriales para los guerrilleros de las
las FARC dejarán de ser zonas temporales para convertirse en pequeños municipios o veredas de las FARC. Así lo explicó Andrés Stapper, el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Cada alcalde, cada consejo, cada municipio, dependiendo de la dinámica de cada uno de esos territorios, va a decir en qué los va a denominar. Pueden ser corregimientos o veredas o extensiones de ellas, o en nuevos centros poblados o productivos de la población. Esa es una competencia exclusiva que nosotros estamos acompañando desde el Gobierno Nacional, para que más de las 3.246 personas que están en estas 24 zonas del país vean en esto su apuesta definitiva de apostarle a la legalidad y seguir construyendo paz desde cada uno de los territorios, tal como ha sido el compromiso del Gobierno Nacional. La apuesta de apostarle, dice el doctor Stapper. Entonces, desde hoy arranca el proceso de transformación de las zonas de tolerancia, como se le ha llamado en la hora de la verdad, a esos espacios que debían terminar jurídicamente este mes, hoy, 15 de agosto. Y contrario a lo que algunos pensábamos, los de las FARC se quedarán en 13 veredas o pueblitos y 11 de las zonas desaparecerán para convertirse en zonas que deben quedar dentro de los municipios donde los guerrilleros se establecieron. De acuerdo con el consejero Emilio Archila, para este proceso, claro que sí hay plata, para estos sí hay oportunidades y se cuenta con recursos de alrededor de 16.000 millones de pesos, que cuestan lo que se va a mantener y lo que significa la compra de los nuevos lotes para los famosos excombatientes, como le llaman en el gobierno a estos de las FARC. Claramente, los guerrilleros de las FARC, esos 3.926, tendrán asegurada la salud, la alimentación y servicios básicos como hasta ahora, pero nadie nos explica qué pasó con los otros 4.000 que estaban en las zonas veredales. Debo recordar que se hablaba de aproximadamente 7.500 de ellos en las zonas veredales, de los cuales solo quedan 3.926. En servicios, y estos son unos datos que quiero entregarle a usted, doctor Fernando, y a los oyentes para tener en cuenta. En servicios de salud, durante el 2018, se gastaron para las FARC en las zonas veredales 2.764.276.000 pesos, solo en salud. En alimentación, se gastaron durante 2018 28.289 millones de pesos, solo durante el 2018. Muchos nos dijeron que no era cierto que las FARC fuera a convertir las zonas veredales o zonas de reincorporación en verdaderos pueblitos. Pues sí, ahí están. Ahí quedaron como pueblitos. Hoy nuestra idea de 2016, en 2019 se corrobora. Las FARC lo tiene todo. El pueblo colombiano tiene hambre. Y además seguimos pagando la gana de ellos porque se ha establecido, y esto habrá que hablarlo con el consejero Emilio Archila, por ahora hay un decreto que extiende el 90% del salario mínimo para los combatientes o excombatientes, como le llaman ellos, de las FARC hasta 31 de diciembre de 2019. Pero llegan otras noticias que fueron publicadas la semana antepasada, donde registraban que ese sostenimiento del 90% sería hasta por 8 años para las FARC. Qué maravilla. Sin trabajar, salud, educación, todo gratis. A 3.000 y pico. El presidente Uribe recibió las armas de más de 50.000 y él es enemigo de la paz. Estos amigos de la paz lograron no desmovilizar, sino fundarles pueblitos que además no se sabe si esos pueblitos están poblados con gente que perteneció a las FARC o con sus amigos o relacionados o amigas sentimentales o lo que usted quiera. Nadie nos lo ha dicho porque nada se sabe. Recuerde, no es permitido que la fuerza pública pueda entrar a esos pueblitos. Ah, bueno, entonces son repúblicas independientes. Sí, señor, claro. De las que hablaba Álvaro Gómez Hurtado. En la conferencia guerrillera de las FARC. Álvaro Gómez Hurtado, las republiquetas independientes. Estas no las organizaron y van a ser 11 repúblicas independientes financiadas con la plata suya, querido contribuyente. La plata suya para financiar bandidos que fueron terroristas, violadores de niñas, narcotraficantes. Esos tienen todo. El resto de los colombianos que viven muy difícilmente tienen
muy poco. 13 pueblitos, así que alistémonos para ver son cómo se van a 13, no llamar. son 11, sino 13. 11 Bueno, desaparecen para trasladar a los que están viviendo allí a las cabeceras municipales de los pueblos, de los municipios. bueno. Allá tienen que ir a vivir, no sé, Allá urbanizaciones tienen o bloques de apartamentos, 11 de ellos. Y 13 sí son veredas que se tienen que llamar. De hecho, todas tienen nombre, ya los vieron ustedes. Tienen polideportivo, tienen teatro, tienen canchas de fútbol, lo tienen todo. la maravilla, la maravilla. Entonces, aquí ser guerrillero, ser bandido, ser terrorista, definitivamente paga. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Medellín, Tolima, Once Caldas, Deportivo Cali, Deportivo Pasto y Deportivo Pereira son los primeros clasificados a cuartos de final de la Copa Colombia, este torneo que enfrenta a los equipos de primera y segunda división. Millonarios en el Campín no pudo con el poderoso de la montaña. El goleador de Medellín, Germán Ezequiel Cano, anotó doblete en el empate 2-2, el marcador global 4-3 para el conjunto antioqueño. En Cali, el América no pudo remontar la desventaja del partido de ida frente al Once Caldas y se quedó por fuera. El encuentro terminó 0-0 y un marcador global de 2-1 para los de Manizales. Hoy se conocerán los últimos dos equipos que avanzarán a cuartos de final. Atlético Nacional con una cómoda ventaja de 3-0 visita a Santa Fe en el Campín a las 8 de la noche y Junior de Barranquilla también con ventaja del partido de ida que terminó 2-0 visita al Atlético Bucaramanga a las 6 de la tarde. Los cuartos de final se jugarán el 28 de agosto la ida y el 11 de septiembre la vuelta. Así quedaron los enfrentamientos. Deportivo Pereira va con el Deportivo Pasto, Tolima se enfrentará al ganador de Santa Fe y Nacional que juegan hoy, Deportivo Cali frente al ganador hoy de Bucaramanga y Junior. Independiente Medellín se enfrentará al Once Caldas. Un poderoso frente a un glorioso, doctor Londoño. Téngase fina. Éxitos. Bueno, y en un minuto estaremos con la doctora Cristina Londoño Juan, directora del Fondo Nacional del Ahorro, FNA. ¿Qué está pasando con esa entidad? ¿Cuál es su balance? ¿Y en qué medida está avanzando un proyecto para inyectarle más capital y capital privado? Es decir, para una transformación estructural del Fondo Nacional de Ahorro. ¿Será así? Nos lo contará en un minuto Cristina Londoño Juan.